Queridos amigos, ¿qué tal? Estamos en el bosque de Chapultepec aprendiendo algo del yoga y vamos a comenzar este día. Prepárense un poco para moverse un poco más y escuchen su cuerpo. Pero dense permiso de ir un poquito más adelante, ¿ok? Entonces, esta es la primera postura que uno debe de aprender, que se llama Samastitihi. En otras escuelas le dicen la montaña también. Piensa en una postura fuerte, una postura que esté balanceada, que tus hombros no estén hacia adentro, no estén hacia afuera, que estén balanceados, que un hombro no esté más arriba, que la cabeza no esté más caída, que la cadera no esté más para adelante. Ese es el primer trabajo, empezar a sentirte equilibrado, del lado derecho, del lado izquierdo. A veces sientes que te cargas más para acá, que te estás cayendo, pequeños movimientos, explóralos. Y mientras observas los desbalances que hay en tu cuerpo, los movimientos, también observa cómo el aire entra y cómo el aire sale. Trata de observar sin juzgar lo que está sucediendo, ni con tu cuerpo, ni con tu mente, ni con tu respiración. Estudia los huesos. ¿Qué parte de tu pie está más apoyado? ¿Qué parte de tu pie está menos apoyado? Si te estás yendo para adelante, si te estás yendo para atrás. Entonces traten de hacer esta postura al menos un minuto. Tal vez ni siquiera puedes contar cuánto tiempo es un minuto, pero la puedes practicar mientras estás parado, en el banco, en la cola del camión, esperando a tus hijos, y siente tus pies, siente con cuál pie estás más dominante, si el derecho o el izquierdo. Trata de sentir la conexión de tu coronilla al cielo, de los pies a la tierra. Una vez que ya está más claro este movimiento, vas a empezar a trabajar con tus brazos. La respiración inicia, pero no te mueves inmediatamente. Tú solamente respiras y después te mueves. Empiezas a observar, es como si no tuvieras fuerza, estás cansadísimo y no comiste nada, y la respiración te da fuerza. Entonces, cuando empiezas a respirar, tus brazos suben, exhalas y después tus brazos bajan. Todos los impulsivos se van a mover y no van a respirar. Entonces, no demos por hecho este milagro que es respirar, que es donde todos tus órganos se alimentan, donde todo florece. Y al momento de empezar la respiración, siéntete bendecido, agradecido porque la inhalación llegó. Vamos a empezar de nuevo. Exhalando, sacamos todo el aire, nos quedamos sin nada. Y ya que no hay aire, viene la inhalación. Y entonces vienen los brazos. Y los brazos van subiendo, van subiendo, van subiendo, van subiendo. Exhalo y después empiezo a bajar los brazos. Yo no les voy a recomendar que cuando levanten los brazos levanten la mirada. Les voy a recomendar al revés, que cuando levanten los brazos dejen la mirada hacia abajo un poco, hacia el frente, pero no hacia arriba, sino más bien hacia el frente, manteniendo el cuello recto. Ahora, una vez que ya dominaste el primer movimiento, inhalas y empujas con los pies el piso y con las manos buscas tocar el cielo, y al exhalar comienzas a ir hacia adelante y empiezas a bajar con las manos hacia el piso. Después empiezas a inhalar y empiezas a subir hasta que los brazos se vuelvan a juntar, y exhalas y relajas los brazos. Si lo sentiste que fue difícil, la opción va a ser abrir un poco las piernas, y entonces inhalas, abres brazos, exhalas, doblas rodillas, bajas las manos hacia el piso. Inhalas, abres brazos, exhalas, relajas los brazos. Tal vez lo podías hacer así, pero al momento de abrir, la experiencia es distinta. No es bueno decir, esto está bien, esto está mal. Simplemente son dos formas distintas de relación contigo mismo. Probemos esta. Inhalo, brazos arriba y rodillas un poco dobladas. Exhalo, rodillas dobladas y las manos van a ir hacia atrás y se van a entrelazar.
Ahora inhalo, brazos arriba. Exhalo, relajo los brazos. Una vez más, inhalo, brazos arriba. Exhalo, doblo rodillas, llevo las manos hacia atrás. Y puedes tomar la muñeca y doblar la muñeca. Y después inhalo, brazos arriba. Y así cada vez que bajas, vas cambiando. Vas cambiando la manera en la cual te tomas de las manos. Inhalo, brazos arriba. Exhalo, regreso, doblando, cambio de mano. Tal vez tomo ahora esta muñeca y la doblo. Inhalo, brazos arriba. Exhalo, relajo los brazos. Inhalo, brazos arriba. Ahora vamos a probar una diferente. Exhalo, entrelazo los dedos de las manos. Y ya que las entrelacé, cambio el cruce, cambio los dedos. Relajo los brazos. Dos respiraciones más. Dejen las manos en el piso y doblen las rodillas. Esta es una postura que vamos a ir trabajando, que se llama Malasana. Vamos a tratar de intentar levantarnos, inhalando, exhalo, doblo rodillas y voy a meter el brazo derecho por en medio de las piernas y tomarnos de las manos por atrás de la espalda. Y luego regreso y vuelvo a doblar las rodillas. Esta es difícil, entonces toma tiempo que los hombros se relajen. Inténtenlo una vez más. Meten un brazo por en medio de las piernas y la llevan hacia arriba. Se toman con las dos manos, exhalan, sueltan las manos y vuelven a doblarse. Conforme lo sigues haciendo, vas a llegar un poquito más adelante. Si no alcanzas a agarrarte, no hay problema. Yo te lo muestro para que sepas hacia dónde tienes que ir, mas no quiere decir que lo tengas que hacer hoy. Cada vez que lo vas haciendo mejor. Es importante sacarnos de la cabeza la idea de que tengo que hacerlo bien, o me falta, o no lo hago bien. No existe eso. Al menos en yoga, nunca he escuchado que alguien diga esto está mal, esto está bien. En yoga entendemos que todo está bien, pero puede estar mejor. Y esa está la diferencia, desde donde practicamos, desde la carencia, desde chin, no soy lo suficientemente flexible, lo suficientemente bueno, guapo, rico, inteligente, o esto soy y estoy bien, pero puedo estar mejor. Quiero mostrárselos una vez más, de lado. Entonces, cuando tú metes el brazo, mete el brazo izquierdo, cuélgalo y trata de llevar tu hombro atrás de la rodilla. Puedes colocar la mano atrás de la pantorrilla y tratar de llevar el brazo por dentro hacia arriba y de ahí te tomas de las manos. Y luego el otro lado. Flojito, sueltas, tomas la mano, empiezas poco a poquito a estirar. Al principio te vas a tomar de un solo dedo, de dos dedos, hasta que logres llegar hasta la muñeca. Es importante avanzar hasta la muñeca. Y ahí vamos soltando. Y luego el otro lado. Estos ejercicios, conforme va pasando el tiempo, los vas a ir avanzando un poquito más. Y mientras no los logres, ten cuidado con las posturas avanzadas, porque tu flexibilidad todavía no es demasiado avanzada. Estos ejercicios son como parámetros para ver para qué estás listo, para qué no estás listo. ¿Ok? Bien, vamos a sentarnos en el piso. Entonces, si tus hombros no son flexibles, tu cadera tampoco va a ser flexible. Cuando tus hombros se vuelvan flexibles, tus caderas se van a hacer flexibles, están asociados. Vamos a hacer una postura en donde les voy a pedir que se abran las piernas. Y mantén la espalda recta, que tu espalda no se doble. Si se está doblando, pon las manos atrás y levanta el pecho. Los que sean más flexibles van a ir caminando a colocar las manos en las rodillas, o en las espinillas, o en los tobillos, o en los pies. Fíjate que las piernas se abran 90 grados.
puede ser menos. No tiene que ser abierto a 180 grados. Si tu flexibilidad te lo permite, puedes abrir más. Pero encuentra qué tanto vas a abrir y trata de colocar con tus manos en una postura en donde sientas que tu espalda se alarga. Te digo, pueden ser las espinillas, pueden ser las rodillas. O puedes seguir trabajando con tus brazos, con todas las variaciones de los hombros. Mientras trabajas con tu cadera, trabajas también con los brazos. Incluso hay unas más difíciles, como la que hicimos anteriormente, y tratamos de bajar con el pecho o con la barba y las manos entrelazadas hacia atrás. Volvemos a cerrar las rodillas y regresamos a la postura en la cual iniciamos. Vamos a agradecer una vez más que recordamos que la respiración es un regalo. No tenemos que trabajar para hacerlo, simplemente es un regalo que nos da la vida y que no la va a dar para siempre, pero por el momento aquí está y por eso lo agradecemos. Observa 3 respiraciones profundas. Inhala atrayendo todo lo que quieres tener en tu vida, todo lo positivo. Y al exhalar, suelta lo que ya no necesitas. Agradezco a ustedes su atención. Les pido que practiquen siempre con conciencia y siempre con una intención. Que no sea simplemente por lograrlo, sino que haya realmente una motivación real, verdadera en tu corazón, de transformación, de crecimiento. Namaste.